Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a ver un tema tal vez mucho más jurídico, si se quiere, que el visto en las anteriores clases. Anteriormente observamos nosotros lo que refería a la economía y esta vinculación, digamos, en lo que hace a la ecología y al derecho, particularmente en torno a las escuelas económicas y su vinculación con lo que hace al ambiente y a la ecología. En ese aspecto vimos lo que hacía a las escuelas tradicionales y ortodoxas, el concepto de externalidad y esta nueva, si se quiere, doctrina que va avanzando hacia lo que se ha denominado la escuela ecológica. Hoy el planteo es mucho más, insisto, jurídico y también local. Hoy vamos a entrar en un tema que yo diría que es base y es sustancial, digamos, para entender la materia de derecho de los recursos naturales. Por lo cual, es de mi interés que lo tengan bien afinado, digamos, y que sepan explicarlos bien y que haya nociones que la tengan claramente aprendidas. Hoy vamos a ver el punto que refiere al derecho constitucional. Por un lado, al derecho constitucional de los recursos naturales y por otra parte al derecho constitucional ambiental. Son dos ramas de un mismo tronco, si se quiere. El derecho constitucional es, si no, la materia más importante, digamos, o una de las más importantes que nuclea a todo el sistema de derecho, digamos. En este sentido, un apartado justamente de lo que hace el derecho constitucional es lo que hace el derecho de los recursos naturales y el derecho ambiental. La organización de la clase voy a tratar de hacerla en 3 módulos esta vez. Y digo voy a tratar porque vamos a ver cómo nos va ayudando en esto el tiempo y la tecnología. Primero una parte que se refiere al derecho constitucional de los recursos naturales, ver un poco las nociones fundamentales en este sentido. Primeramente lo que hace al derecho, al dominio originario, la noción de dominio originario, que es una característica que la ha introducido la reforma constitucional del 94. Por otra parte, lo que hace a esta vinculación con el derecho al ambiente y a otros reconocimientos que ha hecho la Constitución del 94. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver en un segundo bloque, si se nos permite, insisto, con el tiempo y la tecnología, lo que hace al derecho ambiental constitucional. Y en un tercer apartado, quizás más breve, lo que hace a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho un apartado especial en cuanto al derecho ambiental y que merece por lo menos un conocimiento de las principales disposiciones para ver cómo afectará. Este reconocimiento es bastante próximo, ha sido del 2018, así que es algo bastante fresco y que está bueno que lo conozcamos y que lo vayamos aprendiendo. Bien, como decíamos, en un primer punto vamos a ver lo que hace, a ver, ahí está, lo que hace al derecho constitucional de los recursos naturales y al derecho constitucional ambiental. Nosotros tenemos como primera premisa o primer apartado que saber, y esto tal vez sea un repaso de derecho constitucional o derecho público, que nuestro sistema de Estado o la Constitución Nacional adoptó la forma de Estado, la forma de gobierno federal, lo cual implica un Estado central, un Estado federal, nacional, y diferentes estados provinciales. En el caso de Argentina, 24 estados provinciales. Esa relación de federalismo necesariamente supone una tensión en el reparto de competencias. Y como el reparto de competencias naturalmente supone un aspecto que muchas veces justamente esta dialéctica federal
tenemos una historia constitucional que conocer, digamos, en la medida de cómo ha sido esta tensión entre lo que es el derecho, las prerrogativas o las competencias del Estado Nacional y de los Estados provinciales. En este caso, apuntando en lo concreto a lo que a nosotros nos interesa en cuanto a los recursos naturales y en cuanto al ambiente. Para eso vamos a tener que hacer un reconocimiento. Acá hay un punto de quiebre muy importante en lo que hace nuestra materia, que es la reforma constitucional de 1994. Vamos a conocer o vamos a citar, para ir conociendo, lo que hace a la Constitución Nacional Histórica, la llamada Constitución Nacional Histórica, en palabras de Hidar Campo, que es la de 1853-1860, ese recorrido constitucional que se ha realizado a partir de esa Constitución, hasta llegar a la Constitución de 1994, que fue la que amplió el abanico y nos dio muchos conceptos que todavía hoy, a 25 años de la reforma, están todavía en tratamiento. ¿Cómo ha sido el ejercicio de la competencia sobre los recursos naturales por parte del gobierno federal antes de la reforma del 94? Acá nosotros tenemos que marcar algunos puntos que son esenciales para reconocerlo. Hay un artículo que es la llamada cláusula federal, que esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal, que es la regla madre, digamos, la cláusula federal madre, digamos. Todo aquello que no esté constitucionalmente atribuido al Estado federal pertenece a las provincias. En base a esa norma, digamos, nosotros tenemos que justamente buscar o ver cuáles han sido esas atribuciones expresas sobre los recursos naturales. ¿Qué pasa en este sentido? Una de las problemáticas es que por vía de otros artículos de la Constitución se fueron atribuyendo competencias, se fue atribuyendo competencias el Estado Nacional, sea por las competencias del Congreso, que han sido amplias en la materia, o sea por otros apartados, como los establecimientos de utilidad nacional, o la teoría de las facultades implícitas, que también ha sido una construcción. Entonces el Estado Nacional se fue atribuyendo determinadas materias y ha ido ensanchando el poder central en virtud de esta dialéctica que les digo, de esta tensión entre Estado Nacional y Estado Federal. ¿Qué hicieron las provincias? Nosotros recordemos que desde el nacimiento del Estado Nacional teníamos las llamadas provincias preexistentes, que preexistían a la Unión Nacional, y después fueron provincias que en el proceso de provincialización se fueron anexando al territorio nacional. En cuanto al tratamiento de los recursos naturales, no hay cláusulas expresas, no había en ese momento cláusulas expresas en cuanto a la atribución de los recursos naturales, o incluso la mención, digamos, se hacía como un reconocimiento, insisto, con esta cláusula federal de que todo lo no delegado era del Estado, de cada Estado provincial. Sobre los determinados recursos, nosotros tenemos que, por una parte, las provincias, a medida que fueron avanzando en los años, y sobre todo en aquellos recursos que han sido compartidos, el caso neto es el caso de los ríos, se ha ido reconociendo a través de tratados interprovinciales, interjurisdiccionales, el manejo conjunto y la gestión de esos recursos. Esto por un lado. Por otro lado, ante el avance del Estado Nacional sobre determinados recursos, las constituciones provinciales de cada uno de los estados ha ido reconociendo o reivindicando la potestad provincial sobre sus recursos, sobre los recursos existentes en su territorio. Nosotros vamos a ver más adelante en la bolilla que hace a la energía cómo esta dinámica federal que hay entre el Estado central y los estados provinciales se ve particularmente en el caso de los hidrocarburos. Hay una rica historia en ese sentido y que todavía sigue
prolongándose sobre el tratamiento o sobre la potestad del Estado provincial y el Estado nacional sobre los recursos. Pero bien, siguiendo con esta historia, digamos, constitucional, nosotros decíamos que sobre los recursos naturales no existía una cláusula expresa. Entonces, el tratamiento era por parte de las provincias o por parte del Estado federal en aquellos casos donde se atribuía expresamente la jurisdicción o cuando el Estado nacional hacía uso de estas facultades implícitas por las cuales podía manejar o se le permitía manejar determinados poderes sobre determinados recursos naturales, como por ejemplo el caso de la jurisdicción o de la defensa contra estados extranjeros. Bueno, ahí estamos, sobre un curso de agua y el Estado federal se le había delegado la potestad de ser el detentatario, digamos, de la jurisdicción en esos casos. La Constitución de 1949, que es la Constitución sancionada en la época peronista, quiso poner finiquito a esta cuestión, quiso poner fin a esta discusión de si los recursos naturales son del Estado central, de los estados provinciales, a falta de cláusula expresa. Entonces, para eso dijo expresamente que todos los recursos pertenecían al Estado central, es decir, al Estado federal, y el producido se repartiría con las provincias, pero poniendo fin, digamos, más que nada, insisto, pensando en el manejo de los hidrocarburos, que son los recursos naturales que más peso, más interés y más riqueza generan. Como ustedes recuerdan, en 1955 se produjo el golpe de Estado, se derrocó a Perón y se dejó sin vigencia la Constitución de 1949, restableciéndose la Constitución histórica de 1853-1960. Durante esa etapa, primera etapa después de 1955, se inició un proceso de provincialización, donde, entre otras provincias, también se surgieron Neuquén y Río Negro. Y se inició un proceso interesante, digamos, a nivel local, denominado nuevo constitucionalismo o constitucionalismo provincial, donde cada provincia, a la par que fue provincializándose, fue dictando su norma madre, su constitución. Entonces empezaron a aparecer constituciones que reivindicaban los recursos naturales, digamos, existentes dentro de sus territorios. Previo a esto, digamos, nosotros todavía teníamos una constitución nacional que no decía nada, digamos, de los recursos naturales. Seguían las disputas en torno a las potestades, naturalmente, sobre los hidrocarburos. Entonces nosotros ahí tenemos un movimiento, si se quiere, de parte de cierta doctrina, determinadas posiciones jurisprudenciales que abogaban por el reconocimiento a las provincias. Básicamente el razonamiento decía que si somos un Estado federal, digamos, si la Constitución desde siempre reconoció que nuestro sistema de gobierno es federal, ¿por qué no reconocer en las provincias efectivamente el dominio de los recursos naturales que existían dentro de su territorio? ¿Por qué no reconocer expresamente, digamos, en este caso, que pueden ser explotados y pueden disponer sobre ellos? Bueno, para eso tenemos como antecedentes inmediatos a la reforma del 94, un fallo que después lo vamos a ver seguramente en mayor detalle en la bolilla de hidrocarburos, que es el dictamen de Pedro Frías en el caso YPF. Este caso, ahí cito los fallos para quien quiera buscarlo en internet o quiere ir adelantándose. Es un fallo, es un caso justamente donde se reconoce, se ponía en jaque la constitucionalidad de una ley que básicamente después fue derogada justamente, pero que reconocía al Estado Nacional potestades que constitucionalmente eran, por así decirlo, vidriosas. El juez Pedro Frías, además de juez un doctrinario de renombre dentro del derecho público,
sentó una disidencia donde decía que, básicamente, hacia grosso modo, los recursos naturales son de dominio de las provincias, digamos. O sea, no son de dominio del Estado federal, son de reivindicación del dominio provincial. Pero fue una disidencia dentro de esa mayoría de esa corte, digamos. Este es un caso de 1978, si mal no recuerdo. Estamos todavía previo al proceso bastante antes del proceso de reforma constitucional de 1994. Después de pasada la dictadura, como recuerdan, dentro de los movimientos, digamos, se inició un proceso para la reforma constitucional que nació durante el gobierno de Alfonsín. Para eso se formó un consejo llamado Consejo para la Consolidación de la Democracia, que estaba integrado por notables, Carlos Nino, Gargarella, etc. Pero de este consejo, digamos, que elevaba un dictamen, una propuesta de constitución, se recomendó incluir una cláusula por la que se estableciera expresamente que el dominio de los recursos naturales de la nación o de las provincias eran, digamos, los existentes en su territorio. Entonces, de ese modo se tomaba el criterio de Frías. Ese consejo, o sea, no se pudo sancionar no se pudo dictar la constitución durante el gobierno de Alfonsín, pero quedó ese dictamen recomendando esto con amplio conocimiento, digamos, de la doctrina y con una posición netamente federal, si se quiere. Así llegamos a la Constitución del 94. Como ustedes recordarán de derecho constitucional, la reforma constitucional de 1994 se basó o tuvo como inicio un llamado núcleo de coincidencias básicas donde se instrumentaba un acuerdo político, pero también jurídico, sobre cuáles eran los puntos que se iban a tratar. Y entre esos puntos se estableció la búsqueda de fortalecimiento del régimen federal. Y ahí estaba esta propuesta de reconocer a las provincias el dominio originario de sus recursos. Pero además de esas propuestas, había otras que se instrumentaban dentro de este núcleo de coincidencias básicas, donde, entre otros, se ponía, o se incluía, reconocer nuevos derechos y garantías de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, y la atención y necesidad de colectivos que estaban históricamente postergados. ¿Esto por qué lo cito entre las 1000 propuestas? Porque ahora vamos a ver cómo la incorporación del dominio originario también tiene vinculación con otras propuestas y cómo afecta sobre los recursos naturales otras reformas de la Constitución en este punto. Así tenemos en estos aspectos claves, como les decía anteriormente, de la Constitución, y que estos son artículos que los tienen que conocer muy bien a la hora de esta materia, digamos. Por un lado, el artículo 41, que ya lo van a conocer bien, que es el que incluyó expresamente el que reconoció el derecho a un ambiente sano y la inclusión de la noción de presupuestos mínimos de protección ambiental, que ahora vamos a ver un poquito más. Después, entre otros reconocimientos, el artículo 75, inciso 17, que en el artículo 75, donde están las potestades del Congreso, hizo alusión al reconocimiento de la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Además de eso, tenemos el artículo 75, inciso 22, que este artículo es uno de los fundamentales, yo creo que transformó lo que hace el sistema normativo, estableciendo o reconociendo al Estado argentino dentro del sistema internacional de derechos humanos, acabando con esta disquisición entre si el dualismo o si el Estado estaba dentro o no del sistema internacional y la eficacia de los tratados internacionales de derechos humanos. Monismo y dualismo, ahí está, no lo recordaba bien. Después del famoso fallo Mejía, no sé si recuerdan. Esto va a ser fundamental que lo tengan en cuenta porque vamos a ver después que va a haber un tratamiento especial en lo que refiere a la observación, a la opinión consultiva
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque ustedes se preguntarán, ahora quizás sea más natural, pero en ese sentido, ¿por qué un tribunal de afuera de la jurisdicción argentina puede establecer obligaciones internacionales al Estado, digamos? ¿De dónde, digamos? ¿De dónde sale? Bueno, acá vamos a ver cómo la importancia, digamos, de esta reforma constitucional. Y después el tema que más nos compete en este punto, que es el famoso dominio originario de los recursos naturales, que está incluido dentro del artículo 124 de la Constitución Nacional. En realidad este artículo incluye varias, el contenido es amplio. Específicamente dice: corresponde a las provincias, en su último párrafo, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Entonces, una vez de su sanción y de su entrada en vigencia, empezó el debate doctrinario, digamos, y después llegó a lo judicial, digamos. ¿Qué es dominio originario de recursos naturales? O sea, esto en clase yo les preguntaría a ustedes qué les parece que es el dominio originario, o qué entienden, o cuál es la primera noción que se les viene en mente. Tal vez la primera noción que uno tiene va a ser la mirada civilista, digamos, del concepto dominio, el dominio que está establecido en el Código Civil y Comercial, anteriormente en el Código Civil, como ese derecho que se tiene sobre una cosa, y que es el máximo, el primer derecho real por las potestades que otorga, digamos. Pero la palabra originario hacía dudas, digamos, sobre lo que quería decir. Hay algunos doctrinarios que lo van a estudiar después o que lo habrán visto, que lo emparentaban con el dominio eminente, una vinculación con la soberanía también. Ahí tenemos una doctrina de Marienhof, que Marienhof fue un famoso administrativista, que lo emparentaba a esto, pero no se tenía en claro qué era, digamos. También lo emparentaban con la concepción del derecho minero. Ahí en el derecho minero hay un recorrido súper interesante, que después lo vamos a ver en la bolilla del punto, para ver cómo se llega al dominio minero y todas las nociones que hay. Pero siempre esta noción o esta duda de qué es el dominio original. Porque tampoco la Constitución decía, y a la vez la Constitución es la máxima norma de un país. Entonces, algunos decían, no es lo mismo dominio originario que esté en un código civil, que por más que un código civil se abarque todo, es una ley solamente, arriba está la Constitución, entonces que lo diga la Constitución es diferente. Lo que después de muchas disquisiciones, la doctrina mayoritaria se puso de acuerdo o se fue acercando. Cuando digo doctrina mayoritaria hablo de Rosati, hablo de Casagna, hablo de Silvia Nona, que está entre la bibliografía. Desde diferentes puntos se dijo, bueno, por un lado, el dominio originario implica una reivindicación histórica. ¿Y cómo es esa reivindicación histórica? Digamos? Reconocer que las provincias siempre fueron las tentatarias, o más que las tentatarias, quienes ejercían el dominio sobre esos recursos naturales. No es posible que dentro de un sistema llamado federal, ese río, esas montañas, esos lagos, esas minas sean reconocidas al Estado Nacional, a un Estado que está en otra jurisdicción, digamos. Es de las provincias. Por un lado, esa reivindicación histórica, como algo que se reconoció y que estuvo siempre. Y por otro lado, un límite a los mismos titulares de dicho dominio, es decir, por un lado la reivindicación histórica y por otro se fue abriendo como un camino, un surco, digamos, una distinción entre lo que es el dominio y lo que hace a la jurisdicción, digamos. ¿Qué es el dominio? ¿Qué es la jurisdicción, digamos, en ese punto? Ahora vamos a ver más adelante por qué esos límites a los titulares. O sea, ser titular no quería decir el famoso clásico dominio, sino que implicaba otras cosas más. Bueno, entonces, ¿qué implicancia tiene el dominio originario? Bueno, todo lo que comprende sobre todo los recursos, el ámbito del territorio, subsuelo, que tal vez sea lo que económicamente más interese,
lo cual habilitaba a las provincias a percibir tributos sobre ellas, a hacer tratados, a hacer convenios, etc. Que hay un fallo que después vamos a ver en derecho ambiental, seguramente el famoso Dino Salas, donde la Corte dijo que el ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción, que no es otro que quien ejerce autoridad en el entorno natural y en la acción de las personas que inciden en ese medio. De algún modo haciendo atribución o una interpretación de lo que es el dominio originario. Este fallo, si mal no recuerdo, 2009-2010, digamos, ¿no? Es un fallo bastante contemporáneo, dictado en la Corte, en una corte que se encargó de dictar varios fallos ambientales después del 2000, del fallo Mendoza, básicamente. Bueno, pero bueno, acá también otra noción de los recursos naturales. Hay una visión de Pigretti que también habla de qué es recurso natural. Hay una discusión sobre si la energía integraba o no este concepto. Tal vez una discusión fina en ese punto, se entiende que la energía integra el concepto de recursos naturales. Después hay una cuestión ahí que está tratada en Shelley, digamos, es como un dato de color, pero para que ustedes vean también qué abarca el dominio originario, y se basó en que un meteorito es o no un recurso natural, y por eso está incluido no dentro del dominio originario. Bueno, ahí la Corte, en Campo del Cielo, creo que es, ahí dice Campo del Cielo, pero es Campo del Cielo, reconoció que los cuerpos celestes no son recursos naturales y que los recursos naturales se refieren a otro tipo de elementos, como los recursos vistícolas o los hidrocarburos, y que los restos fósiles, aerolitos, meteoritos y demás cuerpos celestes serían bienes naturales de valor científico y que por tanto integran lo que es el patrimonio natural de la nación, que es otra cosa. Este fallo del 2011. Es un fallo interesante por ahí para que recuerden, digamos, esta distinción o este reconocimiento entre lo que es o no recurso natural. Bien. Anteriormente decíamos que había acuerdo, o si se quiere, había una interpretación bastante pacífica de la doctrina y de la justicia en torno a qué era el dominio originario. Uno, que era un reconocimiento, digamos, una reivindicación histórica. Por otro, que ese mismo dominio llevaba a determinados límites en cuanto a las potestades, digamos. Entonces, había una distinción entre lo que es dominio y lo que es jurisdicción. Bueno, por un lado tenemos la visión de Rosati, que es lo que yo decía, algunos de los que más empezaban a distinguir esta distinción entre lo que es jurisdicción y dominio, digamos. Por un lado, lo que hace al dominio. ¿Qué dice en este sentido? Bien. Acá decíamos, ¿cuál tiene el límite del dominio originario? Bueno, una de las primeras nociones es que hay una distinción entre lo que es dominio y lo que es jurisdicción. Perdón, ahí está. Lo que es dominio y lo que es jurisdicción. El dominio es una noción que se refiere al territorio donde se encuentra el recurso natural. Es decir, este lago, por ejemplo, o este río es de dominio provincial. Pero otra cosa es la jurisdicción. La jurisdicción se refiere a las potestades o a las relaciones que se establecen entre las cosas y las personas, digamos. Entonces, como decía Pedro Frías también, una cosa, el dominio se mantiene siempre intacto, si se quiere. Las relaciones se multiplican. Pueden existir un montón de relaciones sobre una cosa. Entonces, sobre un curso de agua, la jurisdicción, las relaciones, digamos, pueden ser varias. Puede ser una jurisdicción para ver quién autoriza a navegar en ese río, puede ser quién ejerce la potestad ambiental sobre ese río, puede ser quién otorga los permisos de pesca, todo eso son competencias. Entonces son muchas competencias que se pueden tener sobre una sola cosa. El dominio no se discute, el dominio es de las provincias siempre
provincia dentro del cual se encuentra su territorio, obviamente. Pero la jurisdicción, puede haber jurisdicción nacional sobre una cosa de dominio provincial. Entonces ahí estaba un poco este límite que les refiero, digamos. Entonces la Constitución misma tiene a lo largo de sus cláusulas establecen competencias sobre determinados recursos naturales de potestad provincial. Entonces se reconoce, digamos, la potestad nacional. Generalmente igual, como dijo un fallo viejo de la Corte, generalmente el dominio lleva a la jurisdicción y viceversa. Es decir, si alguien tiene el dominio sobre una cosa, un río, un lago, una montaña, tiene la competencia o la jurisdicción, y la jurisdicción lleva al dominio. Entonces, el principio siempre es que sobre un curso de agua, por ejemplo, va a tener competencia la provincia donde se encuentre ese curso de agua. Pero sobre algunas materias, insisto con esta cláusula federal, que la Constitución le atribuyó al Estado federal, la va a tener la Nación. Y acá hay un punto importante, después vamos a ver sobre el ambiente, porque el ambiente introduce una cuestión nueva a nivel constitucional. Después, bueno, ahí tenemos una serie de precedentes donde también se puso en debate, pues este es un tema, chicos, que precisamente trae mucho litigio, sobre todo en cuestiones que son, por un lado, lo que hace a los recursos naturales, y por otro, lo que refiere a las áreas a la área protegida. Por ejemplo, en el fallo Chevron, también, la Corte señaló que el reconocimiento del dominio originario no importa transferir a las provincias la jurisdicción sobre los recursos naturales existentes en su territorio. Específicamente lo dijo respecto a la ley corta, la ley 26.197, que vamos a ver en detalle más adelante. Y otro límite al dominio originario de las provincias está dado por los establecimientos de utilidad nacional, previsto en el 75, inciso 30, que ahí la Corte dijo que aun cuando los estados sean dueños de sus recursos, los presupuestos mínimos de protección deben aplicarse en el caso de modo que quede resguardada la previsión del 75, inciso 30. Entonces ahí fue estableciendo la Corte, y todavía está el litigio sobre este debate, que van a ver ustedes que se da mucho en dos temas concretos: lo que hace a las áreas protegidas, las áreas nacionales protegidas, y lo que hace a los hidrocarburos, digamos, que es un debate que es una tensión que se da constantemente. Bien, yo anteriormente dije que las constituciones provinciales han ido estableciendo como determinadas normas sobre los recursos naturales. Por un lado, la Constitución de Río Negro y la de Neuquén han ido hablando de recursos específicamente. La de Río Negro tiene lo que hace a la reforma de la Constitución de 1988, que por más que hayan pasado varios años, es la Constitución vigente, y ahí habla de la reforma y ahí habla específicamente de algunas normas que refieren expresamente a lo que hace a los recursos naturales. Hay algunos aspectos que son interesantes señalar de la Constitución. Nosotros deberíamos leer más la Constitución, las constituciones locales. Hay una cláusula federal, por ejemplo, el artículo 12, que reivindica el federalismo de concertación con el gobierno federal y las provincias con la finalidad de satisfacer intereses comunes y participar en organismos de consulta y decisión, que es el artículo 12, de algún modo reivindicando el federalismo de concertación, también en el tratamiento de todos los aspectos que hacen a recursos naturales. Después, específicamente, anticipándose a lo que hace a la cuestión, al reconocimiento de las comunidades preexistentes, tenemos el artículo 42, que habla de los derechos de los indígenas. El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva a la identidad e idiosincrasia provincial. Y después, expresamente, hace referencia en lo que hace a las políticas, en la sección quinta, lo que hace a las políticas de los recursos naturales. Y ahí hace una alusión al régimen de aguas. El Río Negro ha sido una de las que le da un tratamiento específico al recurso, tiene un código de aguas que después lo vamos a ver también más adelante, que es bastante rico y minucioso en muchos aspectos.
y específicamente lo que hace al tratamiento al régimen de tierras, bosques, parques, recursos mineros y hidrocarburos. Hay un punto que es llamativo, digamos, por el antecedente, que es el artículo 84, que habla de defensa del medio ambiente. Dice, todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo. Cuando habla de deber de preservar y defenderlo, un punto llamativo que se ha llamado la atención, Shelby lo ha llamado la atención sobre este aspecto de qué quiere decir específicamente lo que habla al respecto. Después tenemos la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén tiene su constitución histórica, que es la constitución dictada una vez de que se provincializó el anteriormente antiguo territorio. Y bueno, luego de un proceso de reforma se sancionó la constitución en el año 2006, que es la nueva constitución provincial. Que la modificó totalmente. Ustedes imagínense una constitución de 1958 a 1957-1958, una constitución luego de casi 50 años. Ha habido algunos cambios, digamos, dentro de la evolución jurídica, social, política, económica, que requerían una reforma. La de Río Negro tal vez la requiera, pero es una constitución dentro de todo contemporánea, no tiene todavía, tiene recién 30 años, digamos, 32 años a cumplir. Pero la constitución de Neuquén requería algunos cambios. Y dentro de sus cambios notables que se produjo dentro de la Carta Magna del 2006, ha sido, que ahí lo marca bien en el libro Pastorino, ha sido como lo marca Juan Carlos Fernández, el profesor Fernández, esta nueva mirada que tiene la Constitución o la provincia del régimen de recursos naturales, que lo ubica dentro de lo que hace dentro de la planificación y la producción para el desarrollo sustentable. Esta introducción constitucional de que habla del desarrollo sustentable es fuerte, es poderosa en este sentido, porque ya la quita por ahí desde un régimen netamente de explotación. Incorpora un concepto venido del ambiente y dice toda la planificación y todo el tratamiento de la explotación de recursos naturales debe enfocarse dentro de esta línea de lo que hace el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Por otro lado, bueno, justamente de la mano con ello incorpora no solo herramientas procesales, como el amparo, digamos, para el ambiente, el reconocimiento de derecho de incidencia colectiva al ambiente, la obligación de contar con estudio de impacto ambiental previo para todo proyecto que pueda dañar el ambiente, la evaluación previa, perdón, entre otros puntos. Es bastante destacada en este punto la reforma de la Constitución sobre el ambiente. No obstante, deja un objetivo que ya traía de antes, que es la reforma agraria en varios puntos. Después te lo vamos a ver más adelante en lo que hace suelo, digamos. Pero, como marca el profesor Fernández, llamativo todavía que se deje algo que tiene bastantes años y en un concepto tan profundo, digamos, de lo que hace la reforma agraria. Y por otro lado, justamente, como salvaguardando el derecho de propiedad de las provincias y el dominio originario, hay una cláusula que especifica concretamente que no se va a aceptar ninguna norma nacional que bajo el pretexto de que sea llamada de presupuestos mínimos, venga a invadir competencias del Estado provincial, que es una norma que está incluida, creo que la estaba tratando de decir específicamente, pero dice así. El artículo 92. No se admite en el territorio provincial la aplicación de normas nacionales que, sobre pretexto de regular sobre presupuestos mínimos ambientales, traspasen dichas pautas, excedan el marco de facultades constitucionales delegadas a la Nación o menoscaben los derechos que la Constitución Nacional reconoce a las provincias en el artículo 124, párrafo segundo, su jurisdicción. Este es el artículo 92, que de algún modo lo dice claramente, digamos. Las normas de presupuestos mínimos, ahora vamos a ver en el segundo bloque lo que significa presupuestos mínimos
muchas veces han tenido aspectos que han sido filosos o vidriosos en cuanto a las competencias, y bajo la idea de regular aspectos ambientales, como lo que es necesariamente el presupuesto mínimo, la noción o el espíritu que ha querido el constituyente de esa inclusión, ha traspasado esa línea para resguardar aspectos que pertenecen a las provincias. Ha sido como bajo el subterfugio de este concepto se ha tratado de regular aspectos que pertenecen a las provincias. Entonces, esta cláusula constitucional ha ido en esa mano, digamos. Bien, en el segundo, ahora dejamos lo que hace esto, y en el segundo bloque vamos a entrar un poco para respirar de lo que es recursos naturales, a más específicamente lo que hace el derecho ambiental constitucional, que tiene mucho que ver con esto, pero tiene su propio significado. Ahora vamos a verlo bien.